Montones de basura, tiendas improvisadas hechas de plásticos, cartón y cualquier cosa que la gente pudiera encontrar. Docenas de tiendas de campaña. Esto no es un vertedero. Aquí es donde la gente realmente vive. Se sientan directamente en el suelo, hurgando entre montones de desechos. Esta mujer es la orgullosa dueña de un sillón que consiguió en algún lado. Aquí hay un grupo grande en la acera, y casi todos están tirados en el suelo, drogados hasta las cejas. Hay quienes se mueven como sonámbulos. Una joven con mirada completamente ausente, bailando como si no estuviera aquí, sino en otro mundo. Un tipo medio desnudo con la misma mirada vacía, tambaleándose entre coches, sin saber dónde está ni a dónde va. Otro intenta ir a algún sitio, arrastrando su trasero por el pavimento. A solo un par de pies, hay un indigente en el suelo con una pierna infectada, bebiendo algo. Y este es un mercado de objetos robados. Las cosas están dispuestas directamente en la acera. Al otro lado de la calle hay un tipo de mercado diferente. Las chicas están vendiendo sus cuerpos. Son muy jóvenes, incluso menores de edad. Sus servicios cuestan de $10 a $20 la hora, pero de noche encuentras a alguien hasta por 4. Y esta chica, por ejemplo, es una imagen terrible. Es tan joven, pero se nota que lleva consumiendo mucho tiempo. Su mirada está completamente vacía. Parece que aquí no hay personas cuerdas. Todos están drogados. Este tipo también está drogado, caminando hacia el tráfico, devorando comida de una bolsa negra. Estos dos revuelven la basura frenéticamente. Este tipo solo pasea por la calle, envuelto en sábanas sucias. Y este, de repente, se quita el zapato, lo examina un rato y luego comienza a masticarlo. Este es el Bronx, el distrito más peligroso de una de las principales ciudades colombianas, Medellín, y también hogar del narcotraficante más infame del siglo XX, Pablo Escobar. Aquí es donde creció y concibió un imperio que llegó a controlar hasta el 80% del comercio mundial de cocaína. Su operación generaba al menos $10 millones cada día. ¿Puedes imaginar $10 millones entrando a tu cuenta bancaria diariamente? Cada día sin falta. Y las historias sobre su crueldad son impactantes. Le quitó la pistola de la mano, se la arrancó y se la puso entre los ojos e hizo clic, 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 clic. Torturó, castigó y mató de las formas más horribles imaginables. En 1989 hizo explotar un avión con 100 personas inocentes a bordo, y en 1993 su equipo detonó coches con más de 200 libras de dinamita en una calle concurrida. 20 personas murieron al instante, incluidos 4 niños, y otras 70 resultaron heridas. Un avión de pasajeros explotó la aerolínea Aviac y mató a toda esa gente, mujeres, niños, ancianos. Pensé, eres un monstruo. Plata o plomo, eso es lo que solía decir. Era el lema de Pablo Escobar y su forma de hacer negocios. Significa acepta el dinero o muere. Y en algún momento, este chico de familia pobre se convirtió en una de las personas más ricas del planeta, con un poder similar al de presidentes. No era, era increíblemente rico. Tenía alrededor de $3,000 millones o más y poseía mansiones en muchos lugares. Al mismo tiempo, fue y sigue siendo para mucha gente en Colombia una especie de Robin Hood, un amigo de los pobres. Pablo comenzó haciendo trabajo social en varios sitios como campos de fútbol, por ejemplo, repartiendo comida y organizando eventos deportivos. A pesar de su influencia, Escobar y su cártel no lograron tomar el poder supremo del país. Al final, todos sus socios criminales fueron asesinados uno a uno o enviados a prisión. Y luego fui a prisión por un cargo de marihuana. Me dieron 35 años por posesión de marihuana y evasión de impuestos. Entonces, ¿quién fue realmente Pablo Escobar? ¿Por qué la gente lo adoraba y cómo llegó a ser el mayor narcotraficante del mundo, controlando y corrompiendo varios niveles del gobierno de un país entero? Y uno masivo, además. ¿Qué cambió en Colombia después de su muerte? Esta es la historia de Pablo Escobar, de su ascenso y su caída. ¿Ves esos autos al lado de la carretera? Camiones, todoterrenos, taxis. No solo están estacionados ahí, todos esperan en fila para comprar sustancias ilegales. Acaban de entregar una bomba aquí. Así es como los locales llaman a un cargamento de drogas y la gente espera a que se divida en pequeñas porciones. Una dosis de cocaína cuesta alrededor de $30. Estamos recorriendo el Bronx, un distrito de Medellín donde ningún turista ha puesto un pie jamás. Aquí venden sustancias ilegales literalmente a cada paso del camino. Los traficantes están parados en la calle y sentados en sus tiendas.
Para encontrar a un vendedor, solo tienes que salir a la calle. ¿Pero dónde está la policía?, te preguntarás. Ciertamente están vigilando, pero no ven nada, porque aquí funciona un sistema de alerta. Si observas bien, verás a un tipo común en cada intersección de calles en cada manzana, y tendrá un silbato como este en sus manos. A estos tipos se les llama halcones. Vigilan el tráfico, y en cuanto ven un coche de policía, silban 2 veces. Una vez que suena el silbato, todas las ventas alrededor se detienen inmediatamente. Podrías pensar que es difícil oír un silbato con todo el ruido, pero aquellos para quienes está destinado nunca fallan en captarlo. Cuando la policía se va, el halcón sopla su silbato una vez, señalando que el negocio puede continuar. El narcotráfico aquí es un negocio altamente organizado y estructurado. Cada cuadra tiene su jefe que controla tanto a los vendedores como a los vigilantes. Los jefes de cuadra reportan a un jefe superior, responsable de todo el distrito y todo lo que ocurre en él. Esta persona normalmente sería un designado de uno de los cárteles, controla todo lo que sucede en su territorio y debe resolver todos los problemas. Si un cargamento es incautado por la policía, él es quien debe manejarlo. Y a juzgar por todo lo que hemos visto, este negocio aquí funciona con extremo éxito. Si no encuentras algo en Medellín, no existe en Colombia. Ese es el dicho que tienen los locales aquí. Desde mi punto de vista, se refiere principalmente a cosas ilegales. Me cuesta encontrar una palabra adecuada para describir este barrio. Para mí, no es nada menos que un Zombieland. Todos drogados, en harapos sucios, y hay un hedor increíble por todas partes. Mira las casas. La gente vive en casas que parecen hechas con ladrillos recogidos de un basurero. Es como si les escupieran encima y los pegaran juntos. Si miras bien, honestamente parece una perrera gigante. Claro, hay algunas casas de mejor calidad, pero todas tienen algo en común. Cada una tiene barrotes en las ventanas. Literalmente no hay otra forma de vivir aquí. En una zona así, Escobar pasó su infancia. Nació en 1949, en una familia pobre de un campesino y una maestra. Ya entonces, en Medellín, 1 de cada 2 estaba en pandillas, incluso niños. Los chicos locales se unían a pandillas desde los 10 años, como vigías o espías. A los 12 años, Escobar ya vendía marihuana y robaba todo lo que podía. Pablo Escobar comenzó su carrera criminal con pequeños delitos. Por ejemplo, robaba lápidas de cementerios, las lijaba y las revendía. Este es Petrit Vaquero, autor de varios libros sobre el cartel de Medellín, la mafia colombiana y Pablo Escobar. Ha estudiado su historia de principio a fin. La personalidad de Escobar está envuelta en misterios y leyendas. Sus escondites de dinero y joyas siguen apareciendo aquí y allá hasta hoy. En serio. Por ejemplo, hace poco un granjero encontró $18 millones en una antigua casa de Escobar. Desde vender lápidas robadas hasta traficar cocaína por toneladas, el tipo iba en serio. Es la estrella del rock del narcotráfico. Él, Pablo Escobar, fue líder de una industria gigantesca que pasó de transportar pocos kilos a toneladas de cocaína que inundaron las calles estadounidenses. Y vender cocaína por toneladas le trajo riquezas inimaginables. El cartel de Medellín, liderado por Escobar, ganaba hasta $30.000 millones al año, amigos. Estas cifras parecen irreales, pero es fácil creerlo al oír lo que dicen quienes trabajaron para Escobar. Fui muy rico en un tiempo, ganando 2,5 millones al día. Era imposible no ser rico. Este es Roger Reeves. Cuando era joven, era piloto profesional y dirigía su propia pequeña aerolínea de aviones ligeros. Esto significa que incluso antes de trabajar para Escobar, ya estaba metido en el contrabando de marihuana. Y fue Roger quien ayudó a Escobar a expandir su negocio a escalas enormes al prestarle sus aviones. Transportaba cargamentos enormes de cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos por aire. Y solo piénsalo, le pagaban $2,5 millones por un solo viaje. Ese tipo de dinero cambia a las personas, no importa quién seas. Me transformó de un chico pobre de campo a millonario. Roger ya ganaba dinero traficando marihuana en sus aviones, pero todo cambió cuando conoció a Escobar. En ese momento, el cartel emergente necesitaba un piloto profesional para llevar cocaína a Estados Unidos. No hablaba nada de inglés. Estabas con pantalones caqui, almidonados y planchados y una bonita camisa a cuadros. Y entonces dijo, sí, tenemos todo el trabajo que puedas hacer y estaríamos felices de tenerte. Así que busqué mi avión y me puse a trabajar. Así que, trabajé con ellos aproximadamente un año. ¿Podría Roger haberse negado en aquel entonces? Él dice que sí, que nadie lo iba a obligar a volar los aviones para ellos.
Pero con esa cantidad de dinero ofrecida, decir que no ni siquiera parecía una opción. Y pagamos $5,000 por kilo. Y le dije, ¿cuánto pondrás cada vez? Y él dijo, 500 kilos. Y pensé, esos son $2,5 millones ahora. Eso es muy rápido. Yo dije, creo que podemos llegar a un acuerdo. Yo era su héroe. Y así Roger se convirtió en el hombre que hizo una enorme contribución a la difusión de drogas ilegales en EEU y al enriquecimiento de Pablo Escobar. No era nada como en las películas. Simplemente eras bienvenido. Al mismo tiempo, Roger insiste en que para él no era más que un simple trabajo. No estaba estresado en absoluto. Cuando regresaba a Estados Unidos, sabía que estaba en peligro, así que estaba listo para actuar. Cuando aterricé, no me sentía cómodo, eso es seguro. Miraba a mi alrededor y estaba listo para correr, pero no estaba estresado. En esa época, Escobar estaba desarrollando un sistema confiable para transportar sus drogas a través de la frontera hacia Estados Unidos. Estaba estableciendo sus rutas de entrega y exigía que fueran a prueba de fallos. Necesitaba garantías de que su preciada carga siempre llegaría a destino, sin paradas, sin incautaciones. Escobar lo conseguía sobornando a funcionarios y a la policía. Los políticos y la policía definitivamente formaban parte de esto. Así que ellos lo llaman soborno. Si alguien en Bolivia tenía 100 kilos de cocaína y quería enviárselos a su hermano, en Nueva York tenía 100% garantía de que llegarían, o al menos hasta Miami. Y si lo perdían en el camino, lo reemplazarían en Colombia. Bueno, era como ir a Las Vegas con la certeza de nunca perder. Y ahí estaba yo justo el día que empezó y con los aviones grandes que tenía de largo alcance, simplemente me metí en ellos. Era como si me abrieran la puerta. Así que hice como 90 viajes. Barry, Jerry y yo, 90 viajes. Por cierto, Roger asegura que nunca perdió ni una onza de mercancía en sus vuelos. Todo lo cargado en su avión llegaba seguro a los distribuidores del otro lado, y no era precisamente un trabajo fácil de hacer. El asunto es que Roger pilotaba avionetas ligeras, y 500 kilos era el peso máximo o casi máximo que podían cargar estos aparatos. Y además, tenías que saber cómo evitar los radares estadounidenses. Y te contaré cómo lo hacía. Salía de Colombia despacio porque iba tan cargado que temía que se me desprendieran las alas, pero conforme se consumía el combustible, subía cada vez más alto. A veces llegaba a 30,000 pies de altura, y cuando estaba a unas 300 millas de la costa de Luisiana, en el Golfo de América, como lo llamamos ahora, bajaba hasta 15 metros sobre las olas y entraba despacio al atardecer. Justo al anochecer, cuando había unos 50 helicópteros cambiando tripulaciones en los pozos petroleros, reducía la velocidad mientras ellos parpadeaban con sus lucecitas rojas y me mezclaba directamente con ellos, así que no había forma de que pudieran detectarme por radar en ese momento y distinguirme de los helicópteros. Así fue como lo hice y simplemente funcionó como un reloj. Pero eran situaciones distintas y este sistema no siempre funcionaba a la perfección. A veces Roger tenía que esconderse literalmente detrás de otros aviones. Y cuando volaba, muchas veces no sabía a dónde iba y bajaba a 10,000 pies, a 300 millas por hora y empezaba a dar vueltas. Luego veía otro avión debajo de mí a 5,000 pies, me ponía detrás de él, él movía sus alas, yo las mías, y le seguía a veces por 1 hora o más, hasta que aterrizaba en una pista en la selva y yo detrás de él. Todo esto parece un guión de película de gángsters, pero era la vida real que Roger vivió. Dice que aunque Escobar y su banda eran gente peligrosa, nunca tuvo problemas para cobrar. Y como las sumas eran enormes, sus pagos se manejaban como una operación especial cada vez. No sé qué era, cada martes o algo así, o cuando me tocaba, no sé, no recuerdo qué días. Iba a una tienda de sándwiches cubanos. Y Hachi y Lito estaban en la fila y yo me ponía detrás de ellos y les hablaba sin que siquiera se dieran vuelta. Les decía, al Fort Verde en el Holiday Inn, espacio número 22. Vale. Y ellos decían, de acuerdo, Holiday Inn, mañana a las 8:00. Y yo estaba allí. Alguien me dejaba. Y, había un coche allí y normalmente tenía unos dados grandes colgando del parabrisas. Y la llave estaría en el tubo de escape o encima de una de las ruedas.
y yo simplemente me subía a ese coche y me iba, y estaba lleno de dinero. Cobrar por cheque o transferencia era más complicado en esa época y mucho más peligroso. Habría sido muy fácil rastrear el origen del dinero, así que la mafia siempre prefería efectivo. Escobar tenía tanto efectivo que tuvo que construir sótanos enteros para guardarlo. Imagínate, gastaba $2.500 al mes solo en ligas para los fajos de billetes. Al mismo tiempo, se dice que alrededor del 10% de todo ese dinero en esos sótanos simplemente se echó a perder. Parte fue devorado por ratas, parte se desintegró por la humedad. Pero, ¿cómo llegó Escobar a tales alturas, por así decirlo? Al inicio de su carrera, era un delincuente menor que vendía billetes de lotería falsos en las calles. Con amigos, robaba a gente que salía de bancos con efectivo. Luego pasó a la extorsión y al asesinato, y comenzó a participar en guerras entre bandas. De sus trabajadores, ¿no? Estos grupos se vieron envueltos en guerras violentas. Y ahí Pablo demostró ser un asesino despiadado y eficaz, lo que le dio una notoria reputación en Medellín como un bandido peligroso. Después, él y sus socios se dedicaron a robar coches y venderlos por piezas, hasta que idearon otra forma de negocio sobornando a la policía para registrar los vehículos robados y venderlos enteros. Este es un buen ejemplo de cómo funcionaba su mente. Luego, encontró la manera de ganar dinero no solo robando coches, sino también sin robarlos. Comenzó a vender su propio seguro. Paga a Escobar y nadie toca tu vehículo. De esta forma, Pablo no mataba solo 2 pájaros de un tiro, mataba 3. La gente pagaba por protección y, al pagar, mostraban que tenían dinero y se convertían al instante en el siguiente objetivo potencial de su banda. Y si alguien se negaba a pagar, esa persona era secuestrada y se exigía un enorme rescate a la familia. Y si no pagaban, la víctima simplemente era asesinada. En 1971, Escobar, con 20 años, comenzó a ganar su fama de Robin Hood, y todo empezó con un asesinato de alto perfil. Un suceso notorio fue el secuestro de Diego Echavarría Misas, el hombre más rico de Medellín en esta época. Pablo y otros lo secuestraron y fue encontrado muerto 3 semanas después. Diego fue secuestrado y se exigió un rescate. No está claro si los secuestradores recibieron el pago, pero acabaron matando a Echavarría y tirando su cuerpo en un vertedero, y esto es lo que pasó. La gente de Medellín comenzó a celebrar la muerte de este oligarca. Su riqueza había irritado a demasiados pobres, y Escobar había jugado perfectamente con el sentimiento público. No ocultó su participación en el asesinato, y la gente empezó a respetarlo por ello y a verlo como protector de los pobres. Lo que el resto del mundo considera inaceptable fue, en ese momento en Colombia, bien recibido por muchos. Colombia es considerada uno de los países más peligrosos del mundo. Esto fue reconocido oficialmente por el Foro Económico Mundial en 2017 por una razón: alta criminalidad, conflictos armados y amenaza terrorista constante. La gente de Colombia ha vivido así durante décadas. Las autoridades han estado librando una guerra contra los cárteles de la droga constantemente, y sin embargo, mientras tanto, el área dedicada al cultivo de coca solo ha ido aumentando aquí. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en Colombia se produjeron un total de 1.738 toneladas de cocaína en 2022. Eso es casi 400 toneladas más que el año anterior. Y sabes, estos datos provienen de fuentes oficiales. En realidad, los volúmenes deben ser mucho mayores. Naturalmente, casi todo se produce para exportación. Y hay tanta cantidad que los ingresos del narcotráfico en el país superan los ingresos por venta de petróleo. Básicamente, esta es la principal mercancía de exportación de Colombia, y su principal mercado consumidor sigue siendo Estados Unidos. Miami es considerada el principal centro de distribución en la ruta de drogas desde Colombia hacia los consumidores finales en EEUU. El sistema de suministro se estableció en el siglo XX, en gran parte gracias a los esfuerzos del cartel de Escobar. Tras captar la ola de popularidad después del asesinato de Diego Echavarría, Escobar puso su mirada en el narcotráfico, y su idea era suministrar cocaína a EEUU directamente. Hasta entonces, la ruta de los contrabandistas hacia EEUU había estado controlada por las mafias estadounidenses, y su principal centro de transporte en el camino estaba en Cuba. Pero tras la llegada al poder del comunista Fidel Castro en los años 60, las relaciones entre EEU y Cuba se deterioraron y se prohibió a los estadounidenses visitar Cuba, inutilizando esta ruta. Al mismo tiempo, los gustos en América estaban cambiando. La marihuana ya no estaba de moda. La cocaína se convirtió en la nueva droga de fiesta codiciada. Los cárteles colombianos ya tenían la mercancía, solo necesitaban una forma de transportarla.
así que diría que en 1980 era el 5% de lo que es ahora. Y luego, alrededor de 1981, explotó en Hollywood, Nueva York y Miami. Se convirtió en la droga de fiesta de los ricos. Escobar y su banda empezaron poco a poco. Compraban pasta de coca, la procesaban en polvo y la vendían a intermediarios, que luego introducían todo de contrabando en Estados Unidos. Desde ahí buscaron formas de llevar drogas a Estados Unidos usando pasajeros que escondían la cocaína y la transportaban, ¿sabes? Pero los intermediarios hacían el negocio no solo menos fiable, sino también menos rentable. Como dice el dicho popular, si quieres que algo se haga, hazlo tú mismo. Pronto, la banda decidió encargarse del contrabando por su cuenta. Comenzaron enviando a su gente en vuelos comerciales y barcos a América, cada uno llevando un pequeño lote en su equipaje. A estos mensajeros se les llama mulas. Pequeños paquetes de polvo en forma de ladrillo estaban escondidos en sus maletas entre la ropa. Los controles de rayos X actuales no les darían ninguna oportunidad, pero en aquel entonces las inspecciones de equipaje no eran tan exhaustivas. Así que funcionó. Además, los paquetes de cocaína se pegaban al cuerpo con cinta adhesiva. La operación funcionaba como un reloj, pero los lotes seguían siendo demasiado pequeños y el mercado crecía. Escobar vio la oportunidad de ganar mucho más dinero aquí. Fue entonces cuando decidió contratar a varios pilotos para sus necesidades, incluido Roger Reeves. Gracias a su trabajo, la facturación del cartel y por tanto sus beneficios se dispararon. Para 1977, Escobar ya era considerado uno de los narcotraficantes más influyentes de Colombia. Pero simplemente ser uno de ellos no le bastaba. Propuso a los demás traficantes unir fuerzas y así nació el famoso cartel de Medellín. Se formó cuando, para reducir el costo de transportaciones, fabricación de productos, seguridad y contactos con funcionarios del gobierno. Escobar encabezó la alianza. Los hermanos Ocoa, Jorge Luis, Fabio y Juan David manejaban las hojas de coca y los laboratorios. El hermano de Pablo, Gaviria Escobar, se encargaba de toda la contabilidad. Todos los miles de millones pasaron por las manos de este hombre. El miembro más despiadado del cártel fue José Gonzalo Rodríguez Gacha. Estaba a cargo de la seguridad y todas las operaciones paramilitares. Carlos Leder se encargaba de la logística y exportaciones a Estados Unidos. Se cree que fue el primero en idear dar la primera dosis gratis. Esta práctica aumentó exponencialmente el número de adictos en Estados Unidos. El cártel tenía plantaciones, laboratorios e incluso bases militares para enviar la mercancía. La base más grande se estableció en las Bahamas. El cártel compró toda la isla de Norman's Cay por $7 millones. Tenía todo lo que una base militar adecuada tiene: pista con radares, escuadrones de seguridad armados y lanchas patrulleras. El producto final se enviaba allí, luego se dividía en cargas más pequeñas y se trasladaba a Estados Unidos. La población local de la isla fue rápidamente sometida, según el enfoque favorito de Escobar, plata o plomo. Ofreciendo dinero a cambio de cooperación, pero también amenazando. En Colombia había un dicho, plata o plomo, que es como dinero o plomo, tal vez plata o plomo. Este método nunca falló y funcionó con todos, incluyendo funcionarios, policías y residentes comunes. Así que toda la isla pronto quedó bajo el control de la banda. Nadie podía llegar a la isla sin ser detectado. Desde allí, los envíos iban directamente a Florida, Georgia o Miami. Además, el cártel de Medellín prácticamente monopolizó el mercado en México, Venezuela, República Dominicana e incluso España. Transportar cargas se volvió fácil porque descubrieron que podían usar no solo aviones, sino también submarinos. Sí, lo has oído bien. El cártel de Medellín tenía 2 submarinos que llenaban de cocaína hasta el tope antes de enviarlos a sus destinos. Se controlaban a distancia y en esa época era prácticamente imposible rastrearlos. Miles de personas en diferentes continentes trabajaban para el complejo y bien establecido mecanismo del cártel. Como tenían a muchas personas involucradas dentro de los sectores económicos y productivos,
¿sabes? Defensa legal, política y, por supuesto, el uso de la violencia. Por ejemplo, Pablo Organ organizó grandes bandas de sicarios y Gonzalo Rodríguez Gacha formó ejércitos paramilitares muy estables, ¿sabes? Y eso incluye a muchísima gente. Los envíos internacionales se organizaban porque en cada país de la ruta había socios, ya fueran legales o ilegales. Y había muchas rutas que pasaban por numerosos lugares, algunas por el Caribe, otras por el Pacífico, otras por Centroamérica y México. Uno de los principios clave del cártel de Medellín era que los trabajadores de campo solo sabían lo necesario. Esto garantizaba que nadie capturado por la policía pudiera revelar información valiosa, aunque quisiera. La gente normalmente ni siquiera sabía para quién trabajaba realmente. Eso, claro, no aplicaba a los pilotos. Ellos veían las bases, hablaban directamente con los líderes del cártel y conocían gran parte de la operación. Uno de los pilotos que transportó cocaína desde Norman's Cay a Bou a principios de los 80 se volvió mucho más famoso que Roger Reeves, un piloto llamado Barry Seal. Roger personalmente presentó a Seal a los líderes del cártel de Medellín, pero Roger terminó pasando la mayor parte de su vida entre rejas. Y después fui a prisión por un cargo de marihuana. Me dieron 35 años por posesión de marihuana y evasión fiscal. Mientras estaba en prisión, Barry me excluyó, como diciendo adiós. Estuve fuera 38 años antes de volver a casa. Así que Seal se quedó con el trabajo de Roger en el cartel. Roger incluso afirma que Seal se apropió de su avión, sus rutas y hasta sus técnicas para evadir el radar, mientras Roger seguía intentando fugarse de prisión. En realidad estuve en prisión 33 años. Escapé 5 veces y el tiempo que pasé fugado fueron 5 años, estando en la lista de los más buscados del mundo. Los millones que ganó traficando cocaína fueron malversados, y Roger nunca pudo disfrutar de su riqueza cuando finalmente quedó libre. Y todos con los que tuve contacto o hice negocios me robaron. Ni una sola persona fue honesta, excepto mi esposa. Todos eran ladrones, muy malos ladrones. Los abogados tomaron el dinero de mi fianza y desaparecieron. Ha estado en 28 prisiones en 7 países de 4 continentes. El castigo de Roger fue uno de los más severos, especialmente considerando sus constantes intentos de escape. Incluso fue torturado en cárceles mexicanas. Ahora habla de ello sonriendo, diciendo que simplemente ama la aventura. Y ciertamente hubo mucha aventura en su vida, y sin duda mucha traición. Barry Seal, el hombre que esencialmente reemplazó a Roger, fue eventualmente capturado por las autoridades estadounidenses. Como los pilotos tenían información valiosa, su captura fue considerada crucial en la lucha contra Escobar. En vez de encarcelarlo, la CIA lo persuadió para convertirse en informante sobre las operaciones de Escobar. Instalaron cámaras ocultas en sus aviones y, gracias a su información, la guerra contra el narcotráfico se intensificó. En 1986, Barry fue acribillado con una ametralladora mientras conducía su Cadillac. Roger se había reunido con él 3 meses antes e incluso intentó advertirle. Fui a cenar esa noche y Barry llegó con su esposa Debbie. Tomamos postre juntos. Le abracé y le dije, amigo, te van a matar. Oh, bla, bla, bla. Y 3 meses después estaba muerto. Lo acribillaron. Mientras tanto, Pablo Escobar hizo un movimiento para tomar control de todo el narcotráfico en el país. Les dio a otros narcotraficantes colombianos una opción. O enviaban sus cargamentos a través de su cártel y le pagaban el 35% de los ingresos, básicamente extorsión pura, o salían del negocio por completo. Así, el cártel de Medellín se convirtió en la organización de narcotráfico más grande del mundo. Tenía su propio sistema de seguridad, una vasta red logística y múltiples instalaciones de producción. Sus ganancias se estimaban en decenas de millones de dólares diarios. Claro, la policía de cada país afectado intentó combatir el narcotráfico ilegal, pero Escobar logró sobornar a funcionarios en la mayoría de países. En Estados Unidos, sin embargo, utilizó un enfoque diferente. De vez en cuando proporcionaba a las autoridades información sobre pequeños cargamentos que deliberadamente permitía que fueran incautados. Esto creó la ilusión de cierto éxito, desvió la atención policial y permitió que cargamentos mucho mayores pasaran justo bajo sus narices.
Básicamente, Escobar se convirtió en el narcotraficante número 1 del mundo. Se ahogaba en dinero y lujo, comprando propiedades exclusivas, yates, coches y construyendo villas y casas de seguridad. Tenía un suministro ilimitado de todo. Era como si el hombre simplemente hubiera usado un código de GTA para tener dinero infinito. No era, era increíblemente rico ¿vale? Porque en solo 5 años, según revistas como Forbes, Fortune y otras, era uno de los hombres más ricos del mundo. Tenía unos 3.000 millones o más y poseía mansiones en muchos sitios. Las más famosas, la Hacienda Nápoles y el edificio Mónaco, pero tenía muchas. Su colección personal de coches contaba con más de 100 vehículos, 40 de ellos eran clásicos raros. Por ejemplo, este Cadillac de 1928, Escobar lo compró porque su ídolo, Al Capone, había tenido el mismo modelo. O mira este Mercedes. Claramente no es el coche más práctico para el terreno colombiano, pero a Escobar le encantaban los vehículos inalcanzables para la mayoría. Pero su gusto no se limitaba solo a coches de lujo. Le tenía especial cariño a este modelo Renault 4. Se considera legendario porque fue el primer coche de carreras de Escobar. En 1979 condujo uno en una carrera local y perdió. Le encantaba tanto este modelo que regalaba coches caros a sus socios a cambio de sus viejos Renault 4. Tenía su nombre escrito en el parabrisas de su primer vehículo. Eso no era un requisito de la carrera. Escobar simplemente quería que estuviera ahí. Hizo lo mismo con sus Porsche de carreras. Es difícil calcular lo que valdría hoy su colección, ya que muchos coches de Escobar se volvieron legendarios y se subastaron por sumas enormes. Y por cierto, también era generoso con los coches de su equipo. Los miembros de su banda tampoco conducían chatarra precisamente. El vehículo preferido de su ejército privado era el Toyota Land Cruiser. Era potente y fiable, y ayudaba a los criminales a evadir cualquier persecución en todo tipo de terreno. Cuando nació el cártel de Medellín, Pablo Escobar ya disfrutaba de un estilo de vida lujoso. Tenía mansiones con sirvientes y estaba acostumbrado a sus impecables camisas blancas. Pablo no parecía una persona violenta en absoluto, parecía un caballero. Tenía un semblante agradable, muy agradable. Era casi un poco humilde, algo tímido al conocerme. Tenía un buen apretón de manos, vestía limpio y elegante. Un hombre no muy grande, quizás 1,73, 77 kilos, delgado. Era simplemente muy amable, no podía ser más cordial. Pasaba su tiempo libre jugando al fútbol, que adoraba en fiestas familiares y con amigos que incluían orquestas famosas y mujeres despampanantes, claro. Estos eran los pasatiempos de alguien de origen humilde que tenía todo el dinero del mundo para gastar como quisiera. Las residencias que construyó eran simplemente increíbles. La más famosa de ellas es la llamada Hacienda Nápoles, ubicada a unos 145 kilómetros al este de Medellín. La hacienda incluía una enorme casa colonial española y un parque de esculturas. También albergaba la famosa colección de coches de Escobar y además un burdel privado, una plaza de toros, un aeropuerto privado y, imagínate, un circuito de Fórmula 1. Pero la característica más cara y espectacular de la hacienda era su zoológico. Trajeron animales para Escobar de todo el mundo, incluyendo antílopes, elefantes, hipopótamos, que amaba especialmente, jirafas, avestruces y ponis. Su costo total superaba los $63 millones, pero como el negocio de Escobar generaba al menos 10 millones al día, era prácticamente calderilla para él. En esta hacienda, a menudo organizaba fiestas para los pobres, repartía regalos y organizaba visitas al zoológico para niños. Naturalmente, a pesar de que Escobar mataba, sobornaba y vendía drogas ilegales, los lugareños lo adoraban. Además, era prácticamente venerado por todos los que trabajaban para él. Dicen que pagaba tanto a su gente que siempre podían comprar una casa y un coche, y le respondían con una lealtad increíble, porque no había manera de ganar ese dinero en ningún otro lugar. En general, Escobar realizó muchas obras de caridad. A los pobres les daba dinero para estadios y gente. Tenía tanto que no sabía qué hacer con ello, así que daba dinero a la gente.
Y claro, cuando das algo a la gente, se forman en fila por millones. Así que eso fue parte del asunto, sin duda. Creo que no era mala persona al principio, pero cuando empezó la matanza, se volvió guerra. Construyó campos deportivos, hospitales, escuelas y carreteras para los pobres de Medellín. En un momento, inició un proyecto llamado Medellín sin tugurios y realmente hizo construir barrios enteros para quienes nunca tuvieron un hogar digno. Naturalmente, la opinión pública pronto comenzó a ver a Escobar como su protector y benefactor. Estuve allí muchas veces, sobre todo por gente que vivía en un basurero y cuyas casas se habían quemado. Esto le dio gran apoyo popular, así que empezaron a animarle a entrar en política, lo que finalmente hizo. A decir verdad, sus obras benéficas ayudaron bastante a Escobar con el lavado de dinero necesario para legitimar sus enormes ganancias. Sin esto, habría sido mucho más difícil. No obstante, Petrit Vaccaro cree que, a pesar de todo, el deseo de Escobar de ayudar a los pobres era bastante genuino. No creo que realmente tuviera una gran plataforma política. Yo creo que, sino más bien un deseo de realizar acciones que mejoren la vida de los sectores sociales más vulnerables a través de varios programas sociales. Escobar no quería realmente cambiar el sistema. Quería ser aceptado dentro de él. El sistema, sin embargo, tenía problemas para aceptar al narcotraficante, no al filántropo. A finales de los 70, las tasas de criminalidad aumentaron notablemente en Estados Unidos debido a adictos que delinquían para conseguir dinero para su dosis. En 1979, los gobiernos de Estados Unidos y Colombia firmaron un acuerdo crucial. Todo narcotraficante capturado en Colombia debía ser extraditado a Estados Unidos. 3 años después, Reagan declaró oficialmente una guerra total al narcotráfico, designando a Pablo Escobar como enemigo público número 1. Ese año, Escobar fue elegido al Congreso colombiano como diputado suplente, básicamente actuando como un jugador de reserva. Si uno de los miembros principales no podía asistir a una sesión, Escobar lo reemplazaba y participaba. Así, el narcotraficante, multimillonario y filántropo Escobar obtuvo inmunidad judicial porque ocupar un cargo público lo hacía intocable según la ley colombiana. Además, le concedieron un visado diplomático. Era casi cómico. Mira esta foto. Este es Pablo Escobar con camisa blanca junto a su hijo pequeño, posando frente a la Casa Blanca. Fue básicamente una bofetada al presidente Reagan y sus esfuerzos para combatir el narcotráfico. Escobar hizo una gira por Estados Unidos, protegido por inmunidad diplomática como miembro del Congreso colombiano. Y mientras los pobres lo idolatraban como su benefactor, los funcionarios sabían perfectamente quién era, simplemente no querían meterse con él. Y algunos en la política y las Fuerzas Armadas lo persiguieron por ello, pero otros en la clase política temían ser desplazados por alguien con el dinero e historial de Escobar, porque recibir dinero de él era una cosa, competir con él era otra muy distinta. Así que lo persiguieron y expulsaron. Y Escobar, sintiéndose traicionado, comenzó a matar a muchas personas. Pero en algún momento, un hombre se negó a guardar silencio. Fue el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Demostró los vínculos de Escobar con el cártel y que su campaña fue financiada con dinero del narcotráfico. En enero de 1984, Escobar fue expulsado del Congreso. Y los días de Rodrigo Lara estaban contados. Meses después, el 30 de abril, cuando el Mercedes del ministro paró en un semáforo, 2 motociclistas dispararon a quemarropa contra él y sus guardaespaldas. Bonilla recibió varios impactos en el hombro. Intentó cubrirse bajo el asiento, pero uno de los sicarios le disparó en la nuca. Ese asesinato marcó el punto de no retorno para el narcotraficante más famoso de la historia. Escobar fue acusado inmediatamente del crimen, pero intentó comprar su libertad, y hay que apreciar la magnitud del asunto. Ofreció pagar toda la deuda externa de Colombia. ¿Te lo imaginas? Esos son $13.000 millones. Habría sido el mayor soborno en la historia de la humanidad. Pero fue rechazado. Pero recuerda, si la plata no funciona, entonces es plomo.
Escobar tenía socios muy poderosos que formaban ejércitos en el campo colombiano y Pablo los usaba para sus guerras personales. Sí. Pablo Escobar esencialmente declaró la guerra a su propio gobierno. La lucha fue llevada a cabo por numerosas bandas pequeñas que se unían cuando era necesario, y además Escobar creó un grupo llamado Los Extraditables. Juntos, comenzaron a cazar a cualquiera que intentara combatir el narcotráfico, como policías, periodistas, jueces y funcionarios del gobierno. Se sabe que en los primeros 2 años de esa guerra mataron a varios miles de personas. Su operación terrorista más audaz y masiva ocurrió en 1985. Junto con grupos guerrilleros opositores, el cártel asaltó el Palacio de Justicia en Bogotá, capital de Colombia, usando tanques, ametralladoras y granadas. Fue una operación militar a gran escala que terminó con 97 rehenes muertos, incluidos 11 magistrados de la Corte Suprema. El resultado paralizó todo el sistema judicial colombiano. Los jueces supervivientes simplemente renunciaron porque sabían que serían los siguientes. El cártel de Medellín seguía funcionando como un reloj, pero Escobar ya no construía palacios. En su lugar, estaba construyendo escondites. Estaba en guerra e invirtió todo su corazón, mente y todo lo que tenía en ella. Estuvo huyendo todo el tiempo. Cada casa segura tenía dinero escondido, pero Escobar quería recuperar su vida anterior. Quería vivir abiertamente y presumir su riqueza, sus coches, sus hipopótamos y villas. Así que intentó negociar con el Estado una vez más. Escobar ofreció entregarse a cambio de garantías de no ser extraditado a EEEUU, pero nuevamente la respuesta fue no. Esto provocó otra ola de violencia y cada vez la brutalidad de los ataques solo aumentaba. Al mismo tiempo, Escobar logró evadir a las autoridades y seguir libre. El problema para capturar a Escobar era que la mitad de la policía lo perseguía, pero la otra mitad lo protegía. Y así fue. El cártel protegía a cualquiera que de alguna manera estuviera en su nómina. Las cantidades exactas de los sobornos se desconocen, pero sabemos que muchos trabajaban lealmente para Escobar, ayudando al narco a seguir viviendo cómodamente y continuar con su campaña de terror. Además de los asesinatos selectivos, el grupo de Escobar realizó 7 grandes atentados terroristas. Alrededor de 400 personas resultaron heridas, más de 30 murieron. En total, el cártel llegó a asesinar entre 40 y 50 personas casi cada semana. Fui al centro una noche y durante toda la noche escuché disparos en la calle. A la mañana siguiente había papeles por todos lados y le pregunté al recepcionista. Dijo, no escuché nada, señor. Así de grave era la situación. Las calles colombianas ya no eran seguras por los tiroteos y asesinatos, y esta masiva campaña de terror culminó con el intento de asesinato del candidato presidencial César Gaviria Trujillo, quien prometió capturar a Escobar si ganaba. Los hombres de Escobar volaron el avión en el que Gaviria debía viajar. 107 personas murieron, pero el candidato no estaba a bordo. Sus planes habían cambiado en el último momento. Pero luego, cuando él hizo explotar el avión de Avianca y mató a toda esa gente, mujeres, niños, ancianos, pensé, eres un monstruo, así que lamenté haberle dado la mano. Así que sí, es un demonio, ahora está en el infierno. Seguro por eso. Después de eso, las autoridades finalmente dieron luz verde a la policía para destruir todo lo vinculado al narcotraficante. Casi todos los laboratorios químicos del cártel de Medellín fueron allanados. Sus mansiones, coches, yates y aviones fueron confiscados. En respuesta, Escobar aumentó el impuesto a los traficantes que movían su producto a través de su cártel. En vez del 30%, comenzó a quedarse con el 60 o 70% de las ganancias. Toda guerra cuesta dinero. El número de personas que preferían verlo muerto crecía rápidamente. Primero, todas las familias de las personas que había asesinado. Si se juntaran, podrían poblar al menos un pueblo grande. Segundo, todas las agencias estatales y el gobierno. Y además, otros capos que no querían pagar por los problemas de Pablo. Tras años de intentos fallidos por capturarlo, el gobierno aceptó renunciar a su extradición a Estados Unidos a cambio de su entrega voluntaria. Fue condenado a, escuchen esto, cumplir solo 5 años de prisión. 5 años, ¿verdad? Pero había una condición. Él mismo construiría la prisión. Y procedió a construir un auténtico palacio, con piscina, campo de fútbol, jardines y cascadas. Así es, incluso instaló una cascada permanente. Y eso era solo el exterior. En el interior había saunas, casino, pista de baile y varios bares. Menuda prisión de lujo. Se le permitía recibir visitas.
Incluso le permitían salir cuando quisiera. Por ejemplo, la gente lo veía en partidos de fútbol. Al parecer, el acuerdo le convenía a todos. Lo bueno es que los interminables asesinatos y ataques terroristas finalmente cesaron. Mientras tanto, Escobar seguía dirigiendo los negocios del cartel de Medellín. Dentro de su propia prisión, torturaba y asesinaba a sus rivales y traficantes. Un año después de su condena, se filtró que Escobar había matado a 2 de sus socios tras las rejas. Dicen que antes de matarlos, él personalmente les arrancaba las uñas y les perforaba las rodillas. Después, se decidió trasladar a Escobar a una prisión real, pero escapó. Y esta vez, la cacería se convirtió en un infierno para él. Nadie quería ayudarlo ya, ni los funcionarios ni los cárteles. Y las personas son humanas. Mientras les paguen, harán lo que les pidas. Pero cuando el dinero escasea y no llega, hacen esto y lo otro, y entonces aparecen otras personas. El cartel de Cali tomó el control por esa época y los hermanos Rodríguez. Escobar se encontraba acorralado. En enero de 1993, ejecutó el último atentado de su vida, una bomba en una librería, donde la mayoría de víctimas fueron niños con sus padres. En ese momento, los enemigos de Pablo Escobar en el mundo criminal formaron una nueva organización llamada Los Pepes. Eran tan despiadados como el propio Escobar. Cazaban a miembros del cartel de Medellín, siendo Pablo su objetivo principal. Cuando Pablo entendió que había comenzado una verdadera cacería contra él, su prioridad fue salvar a su esposa y 2 hijos. Y sí, Pablo conoció a su esposa en el barrio La Paz de Envigado. Está cerca de Medellín. Su esposa tenía 15 o 14 años, es verdad. Y de hecho, creo que era más joven, es cierto. Y le gustaba, la cortejaba, conquistó su corazón y se fugó con ella para casarse. Hay que decir que en esos tiempos, especialmente en barrios obreros, las mujeres muy jóvenes, casi niñas, se casaban con hombres mayores, como Pablo, que era unos 8 años mayor que su esposa, pero sí, en esa época también era normal. Vale. Pablo tenía 23 años Tenía un número increíble de amantes, pero no permitía que ninguna tuviera hijos con él. Solo 2, Juan Pablo y Manuela, y no tuvo hijos fuera de su matrimonio. Ajá. Hay una mentalidad muy conservadora sobre eso que persiste en esas partes de Colombia. Incluso se sabe que obligó a una mujer que era su amante a abortar. Su esposa e hijos pasaron tiempo huyendo junto a él. Su hijo, Juan Pablo, recordó después que una vez tuvieron que dormir en un campo abierto. Para mantener a los niños calientes, Pablo quemó fajos de dinero. El narcotraficante solía decir que podía reemplazar cualquier cosa en su vida, excepto a su esposa e hijos. Según todos los relatos, fue un padre amoroso y cariñoso. Hay grabaciones de cuentos que le leía a su pequeña hija, que le enviaba incluso cuando lo perseguían y no podía estar con ella. Sí. Amoroso, cariñoso padre. Mientras tanto, el imperio de Pablo seguía desmoronándose. Primero, los Pepes incendiaron la finca de su madre. Luego estallaron 2 bombas en el barrio donde vivía su familia. Intentó sacarlos del país, pero las autoridades hicieron regresar el avión. Fueron puestos bajo vigilancia policial. Cada llamada y movimiento era monitoreado. Eso, al final, resultó fundamental para capturar a Escobar. Como ya no podía verlos, solo podía llamarlos y mantener las conversaciones en menos de 1 minuto para evitar ser localizado. El 1 de diciembre de 1993, cumplió 44 años. Estaba escondido en un apartamento en un barrio de Medellín, sin familia a su lado. Su negocio estaba en ruinas. Sus días de gloria quedaron en el pasado. Al día siguiente, llamó a su familia y habló con ellos unos 5 minutos. Ese momento de debilidad selló su destino. Muy pronto, todo el barrio quedó rodeado.
El hombre que fue la persona más rica del planeta subió al tejado e intentó escapar. Una bala de francotirador le dio en la cabeza, aunque algunos piensan distinto. Muchos, incluido el hijo de Pablo, creen que el narco más famoso se quitó la vida. ¿Sabes? Yo entiendo que él realmente, creo que casi seguro, se suicidó. No le dispararon. Eso era mentira. Se puede ver en su cabeza donde puso la pistola con su mano derecha y se ve el pelo blanco quemado alrededor del agujero. Así que se suicidó. Sabía que era el final, pero no quería ser torturado ni encerrado en una celda. Así que se disparó a sí mismo. Mira a estos hombres armados sonriendo junto al cadáver de Pablo Escobar. Es como si posaran con un ídolo vivo en vez de con un cuerpo sin vida. Esperarías que los asesinatos y ataques terroristas en Colombia cesaran. Al fin y al cabo, el villano estaba muerto, ¿no? Pero resultó que las cosas no eran tan simples. Que aunque Escobar murió, la violencia no terminó en Colombia. Y el narcotráfico es lo mismo o peor. Ha habido narcotraficantes tan malos o peores que él. Y Colombia sigue siendo el principal productor mundial de cocaína. Por ejemplo, ahora mismo tenemos unas 50 organizaciones violencia en la zona. Sí, están peleando. Están enviando cocaína al mundo. Y quizá en la época de Pablo Escobar teníamos quizá 5 organizaciones, no más, ¿vale? En este momento para mí la situación es peor. Quizá, bueno, las bombas, los asesinatos de políticos, candidatos presidenciales, de los presidentes, ya no existen, pero la situación no es fácil ni feliz. Los tiempos han cambiado y los narcos actuales ya no gozan de esa popularidad entre los colombianos. Bueno, lo idolatraban Pablo, pero ahora los terratenientes y la gente que quiere un país maravilloso y hermoso dicen, no podemos permitir cosas así, necesitamos ley y orden, no podemos tener matanzas en las calles y gente con esta mentalidad dirigiendo nuestro país. El gobierno ahora intenta borrar la memoria del otrora poderoso Escobar y minimizar su influencia pública. Según Petrit Boquera, el barrio que Escobar construyó para los pobres de Medellín está siendo ignorado por las autoridades. Ninguna fuente oficial lo menciona jamás. Las autoridades han intentado borrar la imagen de Escobar y el gobierno, sí, trabajan para borrar su imagen como si no existiera y sobre todo como si no tuviera vínculos con muchos que hoy están en el poder. Pero Escobar se ha convertido en la Torre Eiffel de Medellín, su principal atracción turística. Multitudes de turistas nunca han dejado de visitar su tumba, trayendo flores frescas cada día. Quienes desean tocar la lápida deben esperar en fila. Bueno, no es exactamente la tumba de Lenin en Moscú, pero aún así, el barrio que construyó sigue siendo conocido como el barrio de Pablo Escobar. Las paredes tienen retratos del narco como benefactor de los pobres, y miles siguen visitando su tumba. También hay muchos en barrios populares que miran a Escobar con cariño o jóvenes que lo ven como si fuera un personaje de ficción. Roger recuerda bien a Escobar y entiende que en realidad era una persona muy cruel. Sin embargo, siente cierta nostalgia por todo lo que vivió cuando era joven. Sí, me encantaría hacerlo de nuevo si fuera como antes, cuando esto no era droga que mataba gente. Era solo una droga para fiestas de ricos.